En Memorias que Perduran de hoy, tenemos la grata sorpresa de una visita de un paisano potosí, quien ha tenido la posibilidad de vivir en el distrito minero del siglo XX de Catavi, pero estar en Yayagua y también conocer los espacios mineros de Uncía. Grato tener en este programa al doctor Carlos Lizárraga Morato, con quien estaremos hablando sobre su pasión en el tema marítimo. El doctor Carlos Lizárraga es médico ginecólogo, pero además es historiador y es novelista. Estaremos desentrañando esta historia, esta semblanza de vida del doctor Carlos Lizárraga. Doctor, un gusto tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Encantado. Y le invito a dar su inicial saludo al público internauta que ve Memorias que Perduran. Muchísimo gusto. Para mí es una enorme satisfacción y es un privilegio que usted me haya invitado a esta entrevista para así poder dirigir a la más grande cantidad de personas que tienen audiencia. En primer lugar, un saludo fraternal, cordial a toda la gente que tiene la oportunidad de ver este programa. Como usted decía, yo tengo raíces en Potosí, pero por razones de trabajo mis papás se fueron a trabajar en Yayagua en el siglo XX. Ellos eran profesores, ellos fueron mis mentores en todo sentido, porque gracias a ellos soy lo que soy. Viví una gran parte de la escuela primaria en la escuela Jaime Mendoza, luego en el colegio 1 de Mayo, del cual tengo el mayor orgullo. El colegio 1 de Mayo fue un baluarte de la enseñanza secundaria, que puedo animarme a decir en todo el país, porque las personas, los compañeros que han egresado de ese colegio han llegado a ser grandes personajes en Bolivia y han dado brillo a esa mención, inclusive en el exterior. Tengo compañeros que están brillando en Europa, en Norteamérica y en los países vecinos. Entonces, por ello este orgullo que no lo puedo regalar. Doctor, ¿qué recuerdos tiene de esta infancia en el distrito minero de, siglo XX, Catavi y Yayagua, porque están todos la juntos, misma ¿verdad? Cosa, ¿no? Yo tengo los mejores recuerdos entre la infancia y la juventud allá, porque viví momentos de brillo, de auge, en el sentido de la confraternidad, de la seguridad ciudadana, de la enseñanza, porque nuestros profesores eran bastante exigentes. No teníamos la oportunidad de hacer deporte en máximo grado, de ahí que yo me dediqué al básquetbol. Fui seleccionado en el colegio 1 de Mayo, luego representé al club 1 de Mayo y finalmente la selección de Yayagua. En el estudio no era de los mejores, pero tenía yo cierta propensión a ser un líder. Entonces tenía ese don para llevar adelante ciertos auspicios, ciertas ideas, y hasta aventuras que me acuerde. Tengo los mejores recuerdos de mis profesores. Habían profesores que me exigían mucho y inclusive habían profesores que me trataban muy mal, precisamente tal vez por mi conducta, porque yo era adolescente y daba dolores de cabeza. Pero aún así, yo en este momento los recuerdo con mucho cariño, porque gracias a ellos también soy lo que soy.
y ellos sentaron en mí las bases fundamentales de la educación, la moral, la ética, la responsabilidad, la puntualidad, que son la mayor riqueza que he podido obtener en ese distrito. ¿Qué dirigentes sindicales recuerda de aquella época? De aquella época puedo recordar meridianamente, por ejemplo, en el colegio teníamos una doctrina política, y las elecciones estudiantiles se basaban precisamente en doctrinas. Uh-huh. Y entre ellos yo puedo recordarles, por ejemplo, a Miguel Lora, que era un dirigente esclarecido. Después habían varios compañeros que tenían preparación doctrinaria, inclusive algunos de ellos tenían militancia política, que coadyuvaron a la fortificación de la posición política en el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros del siglo XX, que estaba liderizada por el compañero Federico Escobar, un prominente dirigente y de una formación política envidiable, miembro o militante del Partido Comunista, pero que ese hombre con solo elevar la voz hacía temblar al propio gobierno. De ahí que nació un encono directo, personal, del gobierno de los Estados Unidos, liderizado por el presidente John Kennedy, contra él y su grupo, ¿no? El señor Irineo Pimentel, Filemón Escobar y compañía. El presidente Kennedy había ordenado exterminar ese foco comunista que ellos decían, porque en esa época, inclusive ahora, decir comunista es mala palabra, pero no comprenden el fondo, el corazón, la lealtad, la nobleza, la ética, la transparencia de aquellos hombres. Entonces, Kennedy había ordenado eso, inclusive envió armas, le dio dinero a Paz Estenssoro para eliminar ese foco, pero fracasaron porque los mineros tenían su servicio de seguridad, tenían una organización pero perfecta, impecable, para luchar contra la dominación imperial. Eso puedo recordar de ellos y con un cierto orgullo, porque dirigentes como ellos no han habido más. Extra cámaras me decía que usted vivió la masacre de San Juan. ¿Qué recuerdos tiene de aquella masacre? Exactamente, yo era aún niño en aquella época, y resulta que para la noche de San Juan teníamos la costumbre de ir a recoger, a copiar un poco de leña para la noche de San Juan, para hacer la famosa fogata. Estábamos en plena fogata y la fogata empezaba tipo 8 de la noche, digamos, pero generalmente toda la gente propendía a amanecer con las fogatas. Y estaríamos viviendo las 5 o 6 de la mañana cuando empezaron a sonar los cohetes. Cohetes digo en sentido figurado, porque eran balas, que eran como granizada, que sonaban y parecían petardos. Pero había sido una invasión armada del ejército, que llegaron por tren y por tierra, por carretera, por tren a la estación de Cancañiri y por carretera por el famoso campo deportivo del golf. Y rodearon la mina y empezaron a disparar a mansalva por órdenes de los oficiales y mataron a mucha gente, corrió mucha sangre. Al día siguiente la curiosidad nos llevaba a ver qué estaba pasando, pero estaba militarizado el centro minero y había mucha sangre en el trayecto. Puedo recordar con angustia y tal vez con
con lástima, con pena, que eso haya sucedido cuando simplemente los mineros estaban reclamando algo justo, que todo el tiempo que yo me acuerde, desde mi niñez hasta mi adolescencia, los mineros siempre han estado reclamando salarios justos y nunca los han compensado. La pulpería barata no era tal, era simplemente un paliativo que les daban a los mineros para hacerlos callar, para mantenerlos callados, pero no era un regalo, no era un donativo, porque eso al final les cobraban también. Entonces todo eso yo viví allá y son recuerdos que nunca van a perecer. Doctor, ¿y en qué circunstancias deja Yayagua siglo XX? Bueno, yo llegué al bachillerato, llegué a culminar mis estudios secundarios y lamentablemente las condiciones económicas de mis padres no daban para que yo pueda continuar mis estudios superiores. Y hice una prueba primero en Sucre y no pude seguir adelante. Luego en La Paz tampoco, porque yo pretendía trabajar y estudiar, pero no fue posible. Y finalmente me fui a la Argentina. En la Argentina estuve radicado en Córdoba y allá proseguí mis estudios. Y finalmente allá también se instaló una dictadura militar, fue cruenta, porque allá salían los componentes de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, en vagonetas al estilo de Chicago de los años 20, y en las calles empezaban a disparar contra la gente, sin motivo alguno. Probablemente reconocían a algún dirigente o algo y empezaban a disparar y caía la gente como moscas. Esa etapa ya estuve yo culminando y tuve que retornar forzosamente a Bolivia. Mis padres ya se habían retirado de las minas. Estuvieron trabajando en La Paz, en la ciudad de La Paz. Yo retorné a La Paz. Allí hice mis primeras armas, ¿no?, en el Hospital de Clínicas de La Paz. ¿Y a su retorno cómo encontró el país? Convulsionado, lleno de problemas. La miseria continuaba, ¿no? Aunque mis papás habían obtenido una casa a través de una campaña, qué sé yo, de Conavi, ¿no?, una empresa, y donde iban pagando mensualmente, les descontaban de su sueldo, pero ya tenían casa propia. Entonces ya en La Paz empecé a edificarme profesionalmente, pero luego de unos años conseguí una beca hacia Bélgica y allá hice el posgrado. Y bueno, retorné y empecé a trabajar en el mismo Hospital de Clínicas. Por razones de salud de mi mamá particularmente, yo tuve que venirme a Cochabamba junto con ella para mejorar su salud, donde tuve la suerte de que me acompañara o la acompañara yo unos años más de vida. Y bueno, empecé a trabajar en la atención privada y hice mi familia, y finalmente me nació la inspiración o la idea de dedicarme a la producción intelectual, la producción cultural, que yo creo que fue el ejemplo que recibí de mi papá. Mi papá era un hombre muy culto, era un hombre muy responsable, y siempre que se presentaba a hacer algunos cursos de actualización o de verano, como llamaban por entonces, él sacaba las mejores notas, siempre salía diplomado.
Entonces tal vez eso incidió mucho en mis pretensiones y me dediqué a la lectura, a incursionando en la lectura, al principio novelas y luego algún libro de historia que me interesó bastante y dije, bueno, al final algo hay que hacer. Me topé con un personaje muy querido, esclarecido, que fue como un padre para mí, el señor Rafael Peredo, periodista de los tiempos, escritor, y él me aconsejó, me dijo, tú tienes talento, ¿por qué no escribes? Entonces me dijo, pero para escribir tienes que leer mucho. ¿Qué estás leyendo ahora? Sí, estoy leyendo una novelita, Ivanhoe. No, me dice, estás perdiendo el tiempo. Lee Mazamaclay, de Roberto Querejasu Calvo. Entonces me compré el libro y empecé a leer. Interesante la obra, muy interesante. Y así sucesivamente empecé a dotarme de bibliografía, comprar libros aquí y allá, y un momento de esos sentí la necesidad de conseguir más bibliografía. Ya tenía ansiedad de saber más. Entonces, en mis viajes a Santa Cruz, a Oruro, a La Paz, me iba directamente a buscar, a comprar libros. Compraba libros que me servían o que me servirían, y así abundaba mi biblioteca. Pero era la cantidad de libros que yo, de mirarlos nomás, decía, ¿será que podré leer todos? Y bueno, la necesidad de saber me empujaba y me obligaba a leer. Y ahí el tiempo me resultaba corto. Me resultaba tan corto que 24 horas no me alcanzaban a leer. Y doctor, ¿cómo compatibiliza su actividad de médico con esta otra faceta de narrador, de historiador? Mire, es una buena pregunta. Yo en cierto momento empezaba a descuidar mi profesión. Y por la dedicación que tenía en este aspecto, he empezado a descuidar. Y poco a poco me he ido soltando de eso. Aunque ahora todavía ejerzo, como que hoy me desligué de un caso que tenía que atender, pero ya esporádicamente, ¿no? Esporádicamente. Entonces, me ha llegado a apasionar tanto la lectura y escribir que me he dedicado completamente a eso. Normalmente yo cierro los ojos en la noche, pasada la medianoche. Estoy frente a la computadora, frente al libro, leyendo, investigando y todo eso, tomando datos. En el día a la biblioteca, buscando datos, así amigos que me dicen, ¿has leído tal libro? No, le digo, ¿tienes tú? Sí, préstamelo, me voy a hacer fotocopiar, en esa dinámica andando, ¿no? Entonces todo eso me ha obligado a escribir este libro, que en principio yo no lo veía llegar. Me ha tomado 5 años de investigación. Estamos hablando de este libro, doctor. Exactamente. Los filibusteros del Pacífico. Exactamente. El tratado del 20 de octubre de 1904 es nulo de pleno derecho. Exactamente, así es. Cuéntenos en qué consiste el libro. Mire, el libro nace particularmente de todos los abusos, los engaños y el latrocinio, el asalto vandálico, la mutilación de nuestro territorio, que realmente era uno de los pulmones, era el pulmón de Bolivia. Entonces, yo soy apasionado, sentimental en sumo grado, y dije, no, esto no puede quedar así. Porque hice comparación con algunas otras obras y no me dieron esa sustancia necesaria, que era ponerles en su lugar a los chilenos. Entonces dije, yo tengo que hacer un libro contundente. Y es así que mi libro, desde el título usted notará,
los filibusteros del Pacífico. Filibusteros es sinónimo de piratas, y los piratas son lo que son. Entonces, me dediqué a elaborar el libro, en principio a hacer una narrativa de lo que yo quería, de lo que yo había visto, de lo que sucedió, de lo que me habían contado y todo eso. Y empecé a hacer la narrativa, pero escribía una estrofa y no me gustaba, tenía que volver a escribir otra, suplantar palabras, corregir y todo. Entonces, yo no veía llegar nunca a esto. 5 años, un año, otro año, al final dije no creo que salga. Cuando vi que el libro estaba ya gordito, ya tenía más de 300 páginas, entonces dije, creo que ahora ya lo puedo lanzar. Entonces ahí me enfrenté a un problema, el problema económico, porque no es nada gratis lanzar un libro, ¿no? Y bueno, busqué los medios, felizmente encontré un patrocinador, un gran hombre, un hombre que fue perseguido por la dictadura, fue torturado, masacrado, inclusive le dieron 2 balazos por asesinarlo. Era uno de los fundadores del Partido Socialista 1, junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y este hombre, este personaje, tuvo que escapar a la Argentina a pie, porque si se embarcaba en una movilidad era sujeto de aprehensión. Entonces se fue a la Argentina, en la Argentina estaba reinando la misma dictadura y estaba buscado, entonces tuvo que escapar de la Argentina hacia Europa. En Europa, felizmente ya tuvo mayor libertad, hizo un patrimonio y llegó a hacer fortuna este hombre. Llegó a hacer fortuna de tal manera que cuando yo lo conocí me decía, yo le doy gracias a la vida. Estoy muy agradecido con la vida porque después de haber sufrido tanto, me ha pagado el doble, tal vez el triple. Entonces un día conversamos con él, intercambiamos ideas políticas, sociales, porque para hacer un libro también uno tiene que estudiar un poco de economía política, sociología, para tener una idea de lo que requiere. Entonces el hombre encontró un interés inusitado en mis narrativas y me dijo, pero ¿por qué no sacas tu libro? Entonces yo le comenté con sinceridad, este es mi problema. Y él puso el financiamiento. Hoy por hoy ese hombre vive en Montevideo, en Uruguay. Hace poco tiempo, en diciembre, él me invitó a Montevideo con todo pagado para hacer la presentación precisamente del libro. Tuve un éxito increíble allá. Se agotaron los libros. Podría decir textualmente que la gente se peleaba por los libros. Y mire, tal fue el resultado de aquella presentación. Pasaron de principio a fin por un canal de televisión. Al día siguiente yo salí a pasear, a dar unas vueltas por la ciudad para conocer, y me parecía extraño que todo el mundo me saludaba y con cariño. Se acercaban, me daban la mano, me saludaban. Bueno, quedé como un gran hombre, ¿no? Inmodestamente. Bueno, luego me fui a la Argentina. En la Argentina hice lo mismo. No me fue lo mismo que en Uruguay, porque en la Argentina están atravesando una situación económica muy fea. De la Argentina me fui a La Paz directamente, y en La Paz la ministra de Cultura me ofreció una presentación en el Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura se hizo la presentación, que fue un éxito increíble, porque se llenó de punta a punta, de bote a bote, y también me faltaron libros. Me faltaron, y le voy a contar algunas anécdotas. Resulta que 2 señoras chilenas se acercaron a comprar mis libros, pero cualquiera podía pensar que querían comprar un libro. Las 2 señoras compraron a 5 libros cada una, ¿no? Y mi sobrina, que estaba a cargo de la venta de los libros, les decía,
¿cómo va a alcanzar, por favor? Pero las señoras insistieron tanto que se llevaron cada una 5 libros. Luego un señor se acerca y me dice, ya con su libro en la mano, ¿no? Y me dice, señor, yo vengo del Perú, acabo de llegar y he venido exclusivamente a conocerlo y a comprar su libro. Me resultó sumamente extraño, pero lo dijo con una sinceridad increíble. Me pidió una dedicatoria y todo eso. Al mismo tiempo, en el público había un señor que había sido excónsul de Chile en Bolivia, en el gobierno de Ricardo Lagos. Él se presentó y me dijo, soy Hugo Fuentes, fui cónsul de Chile en Bolivia en tal año en la presidencia. Y yo un poco de temor, ¿no? Cuando se presentó, porque me dijo, soy excónsul de Chile, pensé que me iba a recriminar y me iba a decir después de la presentación, ¿por qué usted se refiere en esos términos a Chile? Pero él me felicitó. Me dijo, por fin un hombre valiente que nos dice en nuestra cara lo que somos, ¿no? Y así. Luego, como me faltaron libros, había un señor que ya le había pagado a mi sobrina. Y me dice, señor doctor, me dice, mire, yo ya he pagado y no tengo el libro. Ay, le dije, tremendo conflicto para mí. ¿Qué voy a hacer? Le dije. Si usted me confiara o le devuelvo su dinero y mañana me comprometo a entregarle porque en casa tengo un par de libros todavía. Una señora que estaba esperando para que yo se lo autografié, me dice, doctor, yo le entrego mi libro, pero usted me tiene que entregar mañana el mío. Tanta confianza realmente me dejó perplejo. Entonces le acepté, le dije, muchísimas gracias, usted es muy generosa y mañana yo me comprometo a la hora que usted me diga, en punto yo voy a estar con el libro en la mano. Esas cosas me sucedieron en La Paz. Y lo más grandioso en La Paz, 4 periódicos. El Cambio, La Razón, Página 7, El Deber, inclusive El Potosí. De Potosí, yo no sé cómo ha llegado la nota a Potosí. En toda una página, los 4 periódicos han sacado con fotografías, fotografías del libro. Mi querido amigo Jaime Lima ha constatado eso porque tengo los periódicos. Lamentablemente hoy no los he traído porque le hubiera enseñado. ¿Cuáles son las repercusiones de la presentación del libro? Mire, son grandiosas las repercusiones porque uno de los periodistas tuvo el cuidado de poner mi teléfono al pie de la página, pedidos al número tantos. Entonces, al día siguiente me han llovido los llamados de Tarija, de Santa Cruz, de Cochabamba, porque yo estaba en La Paz, de La Paz mismo, de Potosí, de todo lado, haciéndome pedidos. Y le digo a mi hermana, que estaba con mi hermana en La Paz, le digo, ¿y ahora qué hago? Dice, tienes que ir a Cochabamba, en Cochabamba tienes los libros. Y de allí despachar, pero previo en pose del monto del costo del libro. Entonces hice eso. Llegué a Cochabamba y en Cochabamba empecé a despachar los pedidos. Me causó realmente admiración cómo la gente empezó a interesarse por el libro. Hasta hoy me siguen haciendo pedidos y bueno, la gente parece que ha quedado complacida por la misma contundencia que tiene el libro. Y no quiero hacer una alusión dura contra el historiador Carlos Mesa, pero me parece que su libro, El Libro del Mar, es muy superficial, muy pequeño, no tiene abundancia como yo hubiese querido leer, ¿no? Por eso es que tal vez este libro ha causado inusitado interés en la población y inclusive el presentador en La Paz, que fue el director del Archivo Nacional del Congreso, el señor Luis Oporto, a quien le tengo una grata admiración, que se encargó de ponerle en el máximo concepto a mi libro, ¿no? Él dio
una pauta o una sugerencia al Ministerio de Educación para que este libro fuera de consulta nacional. Tengo también sugerencias de presentar algunas charlas, ¿no?, sobre el libro en los institutos militares, porque lamentablemente mucha gente no sabe ciertas revelaciones que contiene el libro, como que ahora conversaba con mi amigo Jaime, ¿no?, ciertas revelaciones de temas que la mayoría de la gente no sabe. Entonces, ¿cuáles son esos datos reveladores? Esos datos reveladores, por ejemplo, ¿quién dio la orden para el fusilamiento de los colorados de Bolivia en Potosí? Fue el señor Nathaniel Aguirre. Pero ¿cómo?, dice la gente. Nathaniel Aguirre, un héroe nacional, una calle en Cochabamba con su nombre y todo eso. ¿Quién fue el que mandó a asesinar a Hilarión Daza? Mariano Baptista. ¿Cuáles fueron las intenciones de Narciso Campero de no ir a la retoma de Calama? Fue que ya había un compromiso de entregar o anexar Bolivia a Chile. Y justamente ahora acabo de recibir documentación fehaciente del archivo de Washington, porque tengo un amigo periodista que trabaja en Washington y él me ha conseguido esos documentos, de que Narciso Campero, Ismael Montes, Mariano Baptista y Aniceto Arce ya tenían compromiso con el gobierno de Chile para anexar Bolivia a Chile. Y son documentos fehacientes. Y eso lo voy a publicar en la próxima edición. Entonces, ese tipo de revelaciones, además que tengo yo revelaciones de la angustia y de la expansión y de ese deseo de expandir el territorio de Chile desde antes de la República de Chile, desde la conquista de Chile. El primer conquistador de Chile fue Diego de Almagro, pero que retornó, no pudo aguantar el destierro, porque para él fue un destierro, ¿no?, y lo trataron mal los indígenas, y tuvo que retornar al virreinato del Perú, renunciando a esa misión. Entonces el virrey lo mandó a Pedro de Valdivia, y Pedro de Valdivia quiso arrasar con todo, ¿no?, y tanto el virrey como el rey de España le dieron el territorio solo hasta el río Maule, que es la mitad de lo que actualmente es el territorio de Chile. Pero Valdivia no estaba conforme con eso, y quiso expandir su territorio y avanzó hacia territorio argentino. Primero Juries, Diaguitas, Tucumán, y finalmente llegó a Santiago del Estero. Pero el que fundó Santiago del Estero fue Pedro de Valdivia. Y bueno, eso me crea alguna controversia con algunos compañeros historiadores, y me dicen, no puede ser. Pero yo tengo la fe, la fuente de eso, que es un escritor argentino que tiene un libro, Historia Colonial Argentina, que es don Vicente Guillermo Quesada, ¿no?, un escritor famoso, de gran nombre en la Argentina. Entonces, yo he basado mi libro en investigaciones, particularmente en escritores extranjeros, chilenos particularmente, la mayoría. Vicente Bustos, Óscar Pinochet de la Vaga, los hermanos Ulloa, César Famín, un inglés, John Pentland Barclay, un norteamericano, un tal Amadler, y varios otros, inclusive los que no han escrito la historia tal como era, los que han falseado la historia, como Miguel José Amunátegui, Jaime Eizaguirre, Benjamín Vicuña Maquena, que fue el más recalcitrante enemigo de Bolivia,
y muchos otros. Entonces me he basado en esas obras para darle el contenido real a mi libro, y un contenido contundente, como que yo declaro y condeno que Chile cobardemente le declara la guerra a Bolivia oficialmente el 5 de abril de 1879. Cuando ya habían invadido Antofagasta, ya habían invadido el litoral casi hace 2 meses atrás. Entonces es una cobardía que ellos no quieren aceptar, pero está escrito por los propios escritores chilenos, uno de ellos Aquiles Vergara Vicuña, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Ahora, otras cosas, la búsqueda de infiltrados, la conquista de infiltrados, como que el sobrino del general Morales, Agustín Morales, presidente de la República, fue asesinado por su propio sobrino, que había sido contratado como espía de Chile en Bolivia. Ese tipo de revelaciones están en el libro, ¿no? Y muchas otras cosas más. Porque en Tacna los encerraron a los colorados de Bolivia y nos los lanzaron a la defensa, ¿no? Y muchas otras revelaciones, como la batalla de Tambillos, encabezada por el coronel Rufino Carrasco, que no se habla mucho y que era vital para el ejército boliviano, porque gracias a esa batalla podían reconquistar Calama, porque ya los tenían en el bolsillo a los chilenos, porque los hicieron correr. La batalla de Canchas Blancas, encabezada por el coronel Lino Morales, ¿no? Que también fue vital para evitar que el ejército chileno avanzara a obtener la frontera con el Paraguay. Esas revelaciones están en este libro. Pero además su título es sugerente. Sí. ¿Quiénes son los filibusteros del Pacífico? Voy a irme a la fundamentación. Los filibusteros se llamaban así, filibusteros, ¿no? Que eran sinónimo de piratas. Los piratas, cuando el auge de los minerales de Potosí particularmente, porque realmente Potosí fue la caja de la economía del continente, no solo de Potosí ni de Bolivia. Lamentablemente los gobiernos de la audiencia de Charcas no supieron aprovechar aquella riqueza. Entonces la plata salía por Arica y salía por Buenos Aires. Inclusive el puerto de Buenos Aires, la audiencia de Buenos Aires, la audiencia de la Plata, del Río de la Plata, fue creada por un potosino, Ortiz de Zárate, ¿no? El puerto de Arica era vigilada, era administrada por un grupo, por reclutados en Potosí. Era el ejército boliviano de Charcas que controlaba los envíos y los ingresos de la plata que extraían de Potosí. Entonces, en el océano, los barcos piratas menudeaban como moscas a la miel. Salía un galeón chileno, un galeón español, y lo asaltaban. Se apoderaban de sus riquezas. ¿Y dónde llevaban sus riquezas? Porque tenían que ir a depositar a algún lado. Llevaban a Valparaíso, el puerto más grande del Pacífico por entonces. Y en Valparaíso empezaron a llenar su fortuna al extremo de que precisaron organizar bancos para monetizar su tesoro. Entonces, eso les exigió a estos personajes traer a sus familias de Europa hacia Valparaíso, hacia Chile. Y ahí se formó la sociedad chilena, que son descendientes de piratas. Esa fue la razón, por eso los filibusteros del Pacífico. El Pacífico. Este otro dato también es sugerente cuando dice que el tratado de 1904 es nulo de pleno derecho. Exactamente. ¿En qué asevera esa su afirmación? En lo siguiente, el tratado de 1904 fue redactado en Santiago de Chile por las autoridades chilenas. Llegó el momento en que tenían que poner a consideración, y eso fue a consecuencia de anular
echarle lodo a un tratado anterior que hoy no se habla. No se habla, tampoco está en el libro, pero en la próxima edición voy a hablar de eso, ¿no? El tratado de 18 de mayo de 1895. En 1895 estaba lista la entrega de una salida soberana al mar de Bolivia que consistía entre Tacna y Arica. Ese territorio decidieron entregarnos los chilenos. Está firmado por el canciller de Chile, el señor Borgoño, y por el canciller de Bolivia, Emeterio Cano. Los dos cancilleres firmaron y estaba listo el acta y el protocolo del tratado de ese año que definitivamente habían acordado los chilenos de entregarnos ese territorio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? De que el canciller Emeterio Cano se olvidó de enviar a Sucre uno de los artículos que no era importante, simplemente era de las compensaciones crediticias, ¿no? De créditos y algo de dinero que demandaba aquel tratado, que no era un motivo para suspender o anular el tratado. Pero ahí entra en escena un personaje vandálico que se llamaba Abraham König. Abraham König, el que llegó a La Paz y le obligó al presidente boliviano o a la comisión boliviana, ¿no?, de firmar el tratado, o caso contrario, él estaba en condiciones de invadir la ciudad de La Paz, que el ejército chileno estaba en las postrimerías del lago Titicaca y que inmediatamente, si Bolivia se negaba a firmar ese tratado, invadirían. Tomaron los recaudos. Y a esto se prestó el presidente Ismael Montes. Persiguieron a los dirigentes nacionales, dirigentes obreros, dirigentes fabriles, nacionales, bolivianos, a perseguir. De ahí que escaparon, ¿no?, se exiliaron en la Argentina, en el Brasil, dirigentes bolivianos, porque la represión era sañuda. Inclusive asesinaron a mucha gente. Cerraron más de 500 empresas de imprenta en Bolivia. Cerraron por 2 años. Persiguieron estudiantes, amenazaron a amas de casa, cerraron negocios, precisamente para asegurar de que nadie se iba a oponer a la firma del Tratado de 1904. Entonces ahí hubo delitos que rezan en el tratado internacional, ¿no?, como el dolo, la coacción y la amenaza. Son delitos que rezan en el tratado internacional. Y esto está en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no?, que nos dan pábulo a los bolivianos para tomar las diligencias del caso en temas internacionales, que lamentablemente por ese temor que nos han creado los chilenos de que que han conformado un ejército poderoso y que pueden invadir el rato que a ellos les venga en gana al territorio de Bolivia, que siempre ha vivido en una flagrante debilidad, ¿no?, económica, social, política, porque Bolivia ha vivido de golpes de Estado. Casi toda la vida hemos vivido golpes de Estado, uno tras otro, uno tras otro. ¿Por qué los golpes de Estado? Por angurrias de poder. ¿Por qué? Porque en la creación de la República, en 1825, no se ha anulado al criollismo español. Y el criollismo español ha usufructuado todas las competencias necesarias para aplastar cualquier insurgencia que podía nacer de la clase mayoritaria de nuestro país. Y ellos han empezado a gobernar bajo leyes europeas este país. Muchos años, inclusive hasta hace 10, 12, 13 años atrás, ¿no?, hasta antes de este gobierno, han todavía implementado leyes europeas en nuestro país. De ahí que la Asamblea Constituyente le ha dado otra vida a nuestro país.
¿no? Entonces, lamentablemente hemos estado siendo arrastrados por el criollismo español, ¿no? Que nos han inducido a ciertas creencias, a ciertas conductas, a ciertas acciones que no correspondían a la originalidad de nuestro país. Eso es lo que me llevó precisamente a investigar esto. Y tengo yo ahí en el libro todas las estipulaciones de la Carta de las Naciones Unidas que nos dan los lineamientos para que nosotros podamos reclamar en algunos foros internacionales. Se han reclamado en 2 foros internacionales, se ha demandado. Bolivia ha demandado el año 1920 ante la Liga de las Naciones, ¿no? La revisión o la anulación del Tratado de 1904, que no ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque Chile siempre ha actuado haciendo lobbies previamente. ¿Por qué? Porque han implementado economías fuertes, han sobornado, ¿no? En muchos casos, inclusive en la última demanda en La Haya, me temo que ha ocurrido algo de eso, pero han sido otras las causas que yo he tenido que estudiar profundamente para darme cuenta por qué La Haya ha dado ese fallo. ¿Cuál es su razonamiento sobre ese tema? La Haya ha tomado en consecuencia una condición que también las Naciones Unidas le habían sugerido. La Haya, la Corte Internacional de La Haya ha sido creada para evitar las guerras en el mundo. Entonces, esa es una de sus premisas. Y bueno, al tener en las manos brasas candentes, ¿no? Chile y Bolivia, entonces tenían que dirimir y fallar a favor del que sí tenía la razón. Y en este caso Bolivia tenía la razón, porque los alegatos fueron contundentes. Lo único que Chile alegaba era de que si el fallo es a favor de Bolivia, esto puede crear guerras en el mundo. Y fue una de las causas, y la causa fundamental para mí, ¿no? El problema de Palestina contra Israel. Si La Haya fallaba a favor de Bolivia, inmediatamente Palestina reclamaba sus derechos ante La Haya. Israel neutralizaba eso y se provocaba una guerra. Esa ha sido la mayor fundamentación del fallo de La Haya. Lamentablemente, la Corte Internacional no ha tomado en cuenta algo muy, muy importante, como es el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá era sustancial y determinante para el triunfo de la demanda marítima de Bolivia contra Chile en La Haya. Porque el artículo 31 del Pacto de Bogotá indica que se debe cumplir lo prometido. Y lo que le comentaba, el Tratado de 1895 era determinante. Ya estaba listo la concesión de Tacna y Arica a Bolivia. Doctor, ¿y en su tarea de historiador esperaba este fallo? Honestamente no. Inocentemente yo creí que, al margen de los problemas internacionales que nada tenían que ver con Bolivia, con el continente americano, iban a dar un fallo correcto. Porque los alegatos, si usted analiza los alegatos de Chile, son insustanciales. Los alegatos de Bolivia son contundentes. Entonces, cualquier juez, pongamos un juez de la provincia de Arani, que tiene en las manos alegatos de Chile, alegatos de Bolivia, si es honesto, ético, responsable, el juez va a decir, no, los chilenos se han pasado, esto no sirve, y fallaría a favor de Bolivia. Un juez altamente capacitado, ¿no? Confiable a nivel mundial, no podía haber hecho eso. Pero han capitalizado ese temor por fundamentalmente 3 controversias internacionales: Palestina contra Israel, Inglaterra contra Argentina por el tema de las Malvinas. Y Nicaragua contra Colombia.
por el tema del canal. Entonces, esas son las causas por las cuales la haya dado un fallo ni blando, ni chicha, duro, ni limonada, ni chicha, ni limonada, ¿no? Que todos queden felices, que se den un abrazo, queden como amigos y que se queden en paz. Pero esa no era la razón de la demanda boliviana. De aquí para adelante, ¿qué le queda al país en ese derecho legítimo de recuperar el mar? Mire, tenemos varias vías abiertas. Una, que es apelar al Tribunal Internacional de Arbitraje, que también funciona en La Haya, que no son los mismos jueces, son otros jueces. El Tribunal de Arbitraje ahí verá las causas y las consecuencias del asalto vandálico de Chile contra Bolivia, sin previo aviso de guerra, sin previo aviso de anuncio de guerra, por un lado. Por otro lado, avance sistemático desde la colonia, la república, hasta 1879 y con lo que consolidaron en 1904 a través del Tratado de 1904 de Paz y Amistad. Primero, el año 1832, corsarios chilenos, que también es sinónimo de filibusteros, ¿no? Asaltaron a los barcos de la Confederación en el Callao y se robaron 3 barcos de la Confederación Perú-Boliviana. Luego se dio el tema de la guerra que le declaró Chile al mariscal Andrés Santa Cruz por la destrucción de la Confederación Perú-Boliviana. Chile dijo, Bolivia es una gran amenaza para nosotros, la Confederación es una gran amenaza, porque ellos se van a enriquecer y nos van a aplastar, vamos a ser esclavos de Bolivia y Perú. Hay que destruir eso. Y crearon una doctrina, la doctrina Portales. La doctrina Portales signa en su teoría dominio definitivo en el Pacífico. Esa es la doctrina Portales. Entonces basaron en eso y empezaron a hacer sus conversaciones con empresarios ingleses, quienes financiaron de principio a fin, porque quienes compraban el guano para entonces, que era una riqueza, eran los ingleses. Y los ingleses mandaron empresarios a Chile. Y los empresarios empezaron a contratar gente. Era difícil contratar gente del interior de Bolivia por las dificultades del transporte. No habían carreteras, no había forma de trasladarse. Para trasladarse se tardaba muchos días. En cambio, los chilenos podían trasladarse desde Punta Arenas hasta Antofagasta en barcos tranquilamente en poco tiempo. Entonces, esa facilidad hizo que contrataran gente chilena para explotar el guano de las guaneras de Atacama. Entonces, gracias a eso, los ingleses pusieron capitales, crearon la empresa de salitre y ferrocarril Antofagasta. Y ahí es donde explotaron los chilenos, ¿no?, la posibilidad de adueñarse de nuestros territorios. Y sistemáticamente fueron avanzando, fueron apoderándose de territorios. Primero Mejillones, Tocopilla, Antofagasta y así sucesivamente. Neutralizaron la Confederación Perú-Boliviana y acto seguido empezaron a avanzar mucho más. Y presidentes lábiles, proclives a los chilenos, entregaron gratuitamente nuestras riquezas a los chilenos. Como que ahora recién descubro de que un empresario de siempre, ¿no?, de siempre, porque es una dinastía, ¿no? Tal vez usted ha escuchado hablar de la familia Rothschild. Sí, claro. Es el que ha financiado esa guerra con dinero para apoderarse del territorio de Atacama. Les ha proporcionado armas, tela para los uniformes, hasta eso, miren, ningún escritor puso en tela de juicio eso.
esos datos yo estoy recibiendo del archivo de Washington. Hasta tela para los uniformes del ejército chileno les proporcionó, armas modernas, todo lo que requería para la invasión. 4 años antes de 1879, el presidente Pinto, chileno, envió a un contraalmirante y a 4 topógrafos a estudiar todo el territorio de Atacama minuciosamente, milímetro a milímetro, para que luego invadieran el territorio a ciegas. Pero el resultado de ese estudio lo puso en papel y les puso en la mochila de todos los oficiales del ejército chileno bajo amenaza de muerte si revelaban aquello. Y eso se llama la Carta Náutica de Bolivia, Geografía Náutica de Bolivia, de Ramón Vidal Gormaz, que también está en el libro. Doctor, finalmente, para concluir esta entrevista, ¿cuáles son sus retos de aquí para adelante? Mire, tal vez soy muy ambicioso. Estoy en este momento empezando a elaborar la segunda edición de mi libro, con datos mucho más reveladores y contundentes, cosa que va a causar un terremoto, un tsunami en Chile, porque nunca se había comentado, nunca se había hablado. Como que un dato le voy a adelantar. Chile organizó una misión a la cabeza del señor Benjamín Vicuña Maquena y lo envió a Estados Unidos a reclutar gente, soldados, y comprar armas en Estados Unidos. ¿Para llevar a dónde? A Chile, porque en ese momento estábamos en guerra con Bolivia. Para llevar al Paraguay. ¿Para qué? Para que el Paraguay nos hiciera la guerra al mismo tiempo y por la espalda. ¿No? Imagínese. Entonces, ¿cómo no voy a revelar esos temas? ¿Cómo no voy a revelar? Y tengo las fuentes, no estoy hablando de memoria, claro. ¿No es verdad? Entonces, el pueblo, mi pueblo boliviano, del cual me siento sumamente orgulloso, ¿no? Y la confraternidad americana, la integración americana, me obliga a revelar estos datos. De ese modo, soy ambicioso y quiero seguir escribiendo sobre este tema, fundamentar más datos reveladores que seguramente la gente va a esperar. Y dicho sea de paso, en mi presentación del libro en La Paz, en el Ministerio de Culturas, y de paso agradecer a toda la gente que me colaboró, particularmente a una presentadora cholita muy dinámica, muy amable, que me hizo todos los trámites necesarios, Janet Villegas. En esa presentación abrí la esperanza a todos los bolivianos de reconquistar el mar. 2 personas mayores se acercaron con llantos, con lágrimas en los ojos, y me felicitaron, me dijeron: ya nuestras esperanzas habían muerto, pero usted ha abierto nuevas esperanzas en nosotros. Precisamente por todas estas cosas que le estoy comentando a usted, y las comenté así abiertamente en la presentación, allá en la presentación en La Paz. Doctor, agradecerle por haber accedido a esta entrevista en Memorias que Perduran, y su despedida, por favor. Yo quedo mucho más agradecido porque ha sido una gentileza inusitada, una gentileza bastante agradable, bastante grandiosa, que esto va a llegar a mucha gente. Y bueno, pues para mí, les reitero, una gratísima satisfacción y un privilegio dirigirme a nuestro pueblo en estas condiciones y abrirles las esperanzas para que nosotros un día estemos pisando las playas del litoral pacífico con soberanía, porque estoy seguro de que eso va a llegar tarde o temprano. Además, permítame fundamentar esto. El norte de Chile siempre ha vivido de la economía boliviana. Justamente la destrucción de la
de la Confederación Perú-Boliviana ha sido por ese motivo, por encerrarle a Bolivia y convertirla en su mercado seguro, porque Chile por muchos años ha tenido mercado seguro en Bolivia. Gracias a Bolivia ha enriquecido Chile. Y lamentablemente nunca han sido agradecidos, malagradecidos los chilenos, porque desde antes de la colonia han vivido de las arcas de Potosí. Potosí les ha dado la independencia, porque de Potosí han llevado 400 cargas de plata para conformar todas las pautas necesarias para las últimas batallas de la independencia de Chile, de Maipú y Chacabuco, las batallas que las sostuvo el general San Martín en Maipú y Chacabuco, ha sido con plata de Potosí, y eso mínimamente merecía un acto de gratitud, ¿no es cierto? Entonces, frente a todas estas cosas, Chile nos ha encerrado y ha convertido Bolivia en su propia economía, en su propio mercado. Hoy por hoy, eso se está desvirtuando, se está desviando por acción del gobierno, que ha decidido construir un tren bioceánico que vaya directamente, que nuestro comercio salga por hilo. El momento en que se instale, en que empiece a funcionar el tren bioceánico, el norte chileno se muere de hambre. Porque hoy por hoy hay pobreza en Chile, hay pobreza, hay barrios donde están comiendo, no lo digo yo, lo dicen las redes sociales, ¿no? Muestran panoramas tremendamente preocupantes de gente que vive de comer en la basura, de la basura. Y eso es en Chile, en Santiago de Chile está sucediendo eso. ¿Y qué dirá del norte de Chile? Arica, Iquique, Antofagasta, ¿no es cierto? Entonces todas estas cosas se van a revertir cuando empiece a funcionar el tren bioceánico de Bolivia. Doctor, otra vez agradecerle por haber accedido a esta entrevista y por compartir además estos datos reveladores en torno al mar boliviano y la posición que asume Chile frente a él. Amigos del programa Memorias que Perduran, hemos tenido el privilegio de conversar con el doctor Carlos Lizárraga Morató sobre la base de este libro, Los filibusteros del Pacífico, el tratado del 20 de octubre de 1904, donde él afirma que es nulo de pleno derecho, pero además él da los fundamentos de ese su razonamiento. Para compartir lo que dice en la solapa del libro, el autor del libro, Los filibusteros del Pacífico, es médico, ginecólogo, ha estudiado en el Colegio I de Mayo del siglo XX, la Universidad Nacional Córdoba, Argentina, en la UMSA de La Paz, las Brujas de Bélgica, lo había señalado a través de una beca, pero además es investigador y escritor. Fue corresponsal del periódico El Tunari de Quillacollo. Ha señalado también al periodista Rafael Peredo de Los Tiempos, que también ha estado muy interesado en el tema marítimo. Además, el doctor Lizárraga es miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Quillacollo, invitado de la Unión de Poetas y Escritores de Quillacollo y miembro del Comité Promar de Cochabamba. Una actividad intelectual, por cierto, prolífica, intensa, que lo tenemos que valorar a través del programa Memorias que Perduran. Amigos del programa, estaremos con ustedes en la siguiente emisión. Hasta pronto.